Amigas y amigos, bienvenidos. En esta ocasión les traigo un tema que resulta de vital importancia, tomando en cuenta que al hablar de los riesgos psicosociales, estamos nosotros hablando de condiciones presentes en el lugar de trabajo que generan algún tipo de problema de salud en el trabajador y que están en este caso relacionadas o vinculadas con la organización y con las características en este caso del trabajo. Me refiero a los factores de riesgo psicosociales. Para entender mejor esta problemática, vamos a definir en primera instancia qué es el acoso psicológico en el trabajo, situación que se ve con mucha frecuencia y de la cual muchas veces no somos del todo conscientes, que está presente en nuestro lugar de trabajo y muchas veces somos víctimas de un modo u otro de este tipo de situaciones. Por lo tanto, definamos más bien qué es el acoso psicológico en el trabajo. Es aquella situación que se produce en el entorno laboral y consiste en que una persona o un grupo de personas, en este caso, ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática, es decir, de forma prolongada, de forma sostenida, durante un tiempo, en este caso durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar o en el ambiente, en este caso, de trabajo. Este acoso psicológico como tal tiene algunos sinónimos. Por ejemplo, hablamos de mobbing. El mobbing es otra forma de definir o es otra forma de conceptualizar o de citar a este tipo de problema laboral. También le llaman algunos acoso moral, le llaman psicoterror, hostigamiento laboral, persecución encubierta, intimidación en el trabajo, maltrato psicológico, violencia psíquica, entre otros. Por lo tanto, es importante reconocer el acoso laboral, ya que de este modo evitamos enfermedades, porque esta es la consecuencia de la exposición muy prolongada a este tipo de violencia psicológica en los ambientes de trabajo. Recuerden también ustedes, amigos, que existe el Acuerdo Ministerial número 82, que en su artículo 9, establece que todas las empresas e instituciones, tanto privadas como públicas, deberán implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales. Toda empresa que cuenta con más de 10 trabajadores deberá implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales en base a los parámetros y formatos establecidos por la autoridad, en este caso laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidad en el ámbito laboral. ¿Cuáles son los elementos principales del acoso moral? Esto también es importante de reconocer. Como les dije en su momento, la continuidad en el tiempo, algo que se da de manera reiterativa, algo que se ve de forma repetitiva. La reiteración en el comportamiento, la persona no lo hace una vez, sino que lo hace de modo constante. La intencionalidad es otra característica de hacer daño, humillar, abusar, amenazar de una persona a otra persona. Por otro lado, tenemos las características del acoso psicológico. Una forma de estresor laboral cuyo origen no está en las condiciones de trabajo, sino más bien en las relaciones interpersonales, en las relaciones entre compañeros de trabajo en este caso. Persigue la autoexclusión o el abandono del puesto de trabajo por parte de la víctima. Tiene un carácter consciente y deliberado de producir daño psicológico. Y lo que es peor, cuenta con el silencio o la complicidad de los compañeros de la víctima, a los cuales solemos llamar testigos mudos. Tiene efectos, por lo tanto, devastadores a nivel psicológico y físico sobre las víctimas. Revisemos ahora cuáles son las clases de acoso psicológico. Existen 3 tipos de acoso: el descendente, el ascendente y el horizontal. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El acosador descendente, ¿quién es? El acosador descendente es un jerárquico superior.
se da con frecuencia por la posición de poder y la facilidad que tiene el jefe para acosar a la víctima, pretendiendo de esta manera destacar frente a sus subordinados y mantener su posición en la jerarquía laboral. O sea, ese acoso viene de arriba para abajo, en pocas palabras. El que va de abajo hacia arriba, en cambio, es el llamado acosador ascendente. El acosador, en cambio, es un subordinado que ataca a un superior jerárquico. Parece curioso, pero se da. Este tipo de acoso se suele producir cuando los sistemas de promoción no están claros en las empresas. Se asignan, como vulgarmente se dice, los puestos a dedo, y el trabajador no asume la autoridad de ese superior electo. También puede darse cuando un trabajador pasa a ser jefe de sus compañeros y estos no están de acuerdo con la elección, o cuando se incorpora a la jefatura una persona cuyos métodos no han sido aceptados en este caso. Hablamos, por lo tanto, aquí del acosador o del acoso ascendente. Y el acosador horizontal, cuando tanto la víctima como el acosador tienen el mismo nivel jerárquico. Las causas se encuentran en no acatar las reglas del juego, las reglas del grupo, o ser más competente. Hay celos, hay envidias. El acosador, en este caso, busca entorpecer el trabajo del compañero con el fin de deteriorar su imagen profesional e incluso atribuirse méritos ajenos a sí mismo. Esto es algo que con mucha frecuencia se ve. ¿Cuáles son, por lo tanto, las causas que pueden conllevar a este tipo de acoso en los lugares, en este caso, de trabajo? Primera cosa, la inexistencia en la organización de unas normas morales, a lo que llamamos también un código de conducta, e indicaciones claras sobre conductas consideradas intolerables. Sobre todo también cuando hay un empleo inseguro, cuando hay malas relaciones interpersonales, canales inadecuados de comunicación, flujo pobre de información, deficiencias en las políticas del personal y estilos de supervisión autoritarios. ¿Todo esto a qué conlleva? ¿Cuáles son las consecuencias, por lo tanto, del acoso psicológico? Esto puede llevar o puede originar daños muy graves, no solo para el trabajador, también para su familia, también para la organización y también para la sociedad. Para el trabajador afectado hay, por lo tanto, consecuencias psíquicas, físicas y sociales. Las consecuencias psíquicas en este caso serían la ansiedad, la depresión, la falta de autoestima, fobias, sentimientos de culpabilidad, sensación de peligro permanente, miedo continuo, agresividad. Todo esto en la persona acosada. Consecuencias físicas, en cambio, dolores musculares, dolores de cabeza, alteraciones del sueño, falta de apetito, problemas gastrointestinales. Recordemos que todas estas son situaciones de estrés, que por lo tanto afectan de un modo u otro a nuestros sistemas corporales, entre ellos el tubo digestivo. Y por último tenemos las consecuencias sociales, que sufre en este caso la persona acosada: aislamiento, alteraciones de la vida social, entre otros. Todo lo que les acabo de decir son consecuencias para quien sufre directamente el acoso. Pero cuidado, como les dije también, hay consecuencias para el entorno familiar. Por ejemplo, deterioro en las relaciones familiares, tanto de pareja como de los hijos, las consecuencias derivadas de tener un miembro desmotivado, amargado y con posibles trastornos, en este caso psicológicos. Y también importante aquí mencionar las consecuencias para la misma empresa, para la organización: ausentismo, deterioro del clima laboral, deterioro de las relaciones interpersonales, disminución de la calidad y de la productividad, aumento de incidentes, aumento de accidentes, incremento de enfermedades y de bajas laborales en este caso. Por lo tanto, ¿cómo debemos en las empresas, amigos, prevenir el acoso psicológico? Fijando normas morales, elaborando lo que se llama un código de conducta con indicación de actitudes intolerables
que serán conocidas para todos los integrantes de la empresa. Asimismo, elaboración de un protocolo anti-mobbing. Esto es importante. Se trata aquí de un documento que busca la defensa de los derechos de los trabajadores y establece el procedimiento de queja. ¿Cuál es el camino a seguir si en un momento dado tú como empleado eres víctima de algún tipo de acoso por parte de un superior o por parte de un mismo compañero en tu área de trabajo? ¿Ante quién presentar la queja? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Y es importante aquí garantizar en todo momento la confidencialidad de la persona que presenta, en este caso, la queja. Asimismo, debemos fomentar el trabajo en equipo, debemos fomentar el trato respetuoso, potenciar el apoyo social, diseñar canales de comunicación fluidos y eficaces, diseño adecuado, amigos, también de los puestos, evitando conflictos de competencias, formación de directivos y mandos intermedios en técnicas de resolución de conflictos y de habilidades sociales. Por lo tanto, ¿cómo actuar ante una situación de acoso psicológico? Informar en este caso de la situación a los superiores, al servicio de prevención de la empresa o a los representantes de los trabajadores para que se inicie una investigación discreta y objetiva de los hechos ocurridos, intentando con ello resolver el conflicto. Si esto no se puede solucionar en la misma empresa, habrán instancias externas a las cuales ustedes podrían recurrir en un momento dado si se presenta este tipo de situación. Una de ellas es iniciando acciones por la vía administrativa, denunciando la situación ante la Subdirección Regional del Ministerio de Trabajo. Incluso iniciar, si el caso se torna muy complejo, acciones por la vía judicial. Recuerden siempre algo, amigos, el conflicto no se va a solucionar solo y el daño causado será más grave cuanto mayor sea el tiempo de exposición a la situación de acoso. Recuerden siempre también que la salud laboral como derecho no es el resultado ni de medicina del trabajo ni de la psicología del trabajo, sino del reconocimiento de que los trabajadores no pueden ser expuestos a situaciones que menoscaben su salud, su bienestar, su seguridad. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.